voy a hablar de los 3 beneficios que tiene en nuestra vida de forma muy práctica y sencilla el integrar los conceptos de física cuántica. Y no se me asusten, no es una cosa así lejana y difícil de comprender, porque aquí mi intención es acercar a las personas y que lo vean, que ese mundo tan difícil y complejo de entender, lo podemos aterrizar de forma, bueno, muy práctica. Empezamos. El primer beneficio, entender y ver la vida desde una perspectiva distinta. Porque una de las cosas que nos genera mucho sufrimiento en la vida es la forma en que vemos lo que nos sucede. Si nosotros empezamos a ver lo que nos sucede de una perspectiva distinta, ya ese mismo desafío, ese mismo reto, ya lo vamos a poder afrontar desde una forma mucho más relajada y entonces el primer beneficio es que disminuye notablemente la ansiedad y el estrés, porque ya no estamos focalizados en qué es lo que hice mal para merecer eso que me está sucediendo. En la vida pasan cosas, así de simple. En la vida normalmente vamos a tener desafíos, vamos a tener cosas que nos salgan distinto a lo que estamos planeados, pero si nosotros vamos integrando información coherente, que es esa es la meta de la física cuántica, si vamos integrando información coherente en nuestro interior, ya esos desafíos los vamos a poder afrontar con mucho más naturalidad, con mucho más soltura. Y entonces la sensación de bienestar aumenta notablemente, porque ya no es de por qué me está pasando esto a mí, sino cada cosa que sucede nos hace voltear a ver qué información fue la que desató en nuestro interior. Si ajustamos esa información, todo cambia. Se los voy a decir todavía más práctico. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar hace unos minutos. Estaba tratando de editar una meditación que estoy haciendo con mucho cariño y un bloqueo tras otro bloqueo tras otro bloqueo. No encontraba las aplicaciones que decían que era con descarga gratuita, tenía yo que pagar, eso me generaba frustración, metí muchas horas, no soy hábil en estas cosas de la tecnología, pero lo hago con mucho amor. Y una cosa es que yo diga, es que ¿por qué la vida me presenta un desafío tras otro si estoy con mi buena intención de compartir contenido de calidad, de ayudar a muchas mujeres? Y sin embargo, parece que la vida está en contra mía y entonces me pone trabas y trabas. A ver, la vida es así. Y lo más importante no es qué trabas me pone la vida, es qué tengo que aprender de mí a través de estos desafíos. ¿Qué tengo que aprender de mí? ¿A ser más paciente? ¿A ser más constante? ¿A respirar profundo e intentarlo nuevamente? Pero si yo dejo el foco en qué es lo que está sucediendo allá afuera que me complica mi existencia, que realmente no es así, es que yo puedo empezar a tomar otras decisiones mucho más constructivas y que puedo en este momento estar haciendo un vídeo con mucha soltura, con mucho amor, en lugar de estar metida en la frustración de que hace una hora estaba yo golpeándome contra la pared con las aplicaciones que no me funcionan como yo quisiera. Si yo voy viendo más allá de qué es lo que tengo que aprender en mí, qué es lo que tengo que terminar de armonizar para que entonces mi vida fluya un poco más suelta. Y ahí es el punto, porque cuando vemos que la realidad es producto de este conjunto de información que yo tengo en mi campo y que si modifico la información que yo tengo en mi campo, mi sistema nervioso lo va a sentir, mi mente lo va a sentir, mis emociones lo van a sentir. Y entonces yo ya no me quedo en una frustración durante varios días. Sí, siento la frustración pasa.
Y no les digo de cosas que le pasen al vecino. Les digo de cosas que yo estoy viviendo en mi día a día. Y que integrar los conceptos de que mi campo de información es el que va a ir ajustándose con la realidad que se me presente, tal como se me presente. Yo no les digo que entonces en mi vida no hay desafíos. Todo el tiempo están habiendo desafíos. El detalle es que, ¿qué hago yo con esos desafíos? ¿Los atravieso? ¿Atravieso el miedo? ¿Atravieso la frustración? ¿Atravieso el estrés? ¿O me quedo paralizada, sentada en mi cactus de que por qué la aplicación no me deja descargar de forma gratuita? A ver, y les comparto cómo me hablo a mí. A ver, Diana, para. Una de dos. O le intentas más o pagas. Y muchas veces me encuentro a mí misma diciendo, pues no, sentada en el cactus, porque no quiero pagar, pero tampoco quiero ponerle más empeño. Ahí es en donde mi intención en transmitirles esta información es ayudarles a no nos quedemos sentados en esta postura de la vida me presenta un reto y no quiero ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C. Me quiero sentada en mi dolor porque las cosas no salieron como yo esperaba. Y les va a sorprender, pero durante muchos años yo era la primera que decía, es que a todos la vida la tiene resuelta, pero conmigo la vida se empeña en ponerme piedras en el camino. A ver, la vida tiene cosas que salen del control, pero a medida que vayamos integrando este concepto de no es lo que sucede, sino cómo reacciono ante lo que sucede. No es lo que está sucediendo, sino cómo reacciono a lo que está sucediendo. Y ese es el primer beneficio. Si tú empiezas a no detenerte en lo que sucede, sino en cómo estás reaccionando a eso que sucede. Y no quedarte tampoco en, es que yo reacciono así porque mi mamá, porque mi hermano, porque cuando niña, porque cuando hace un mes. Para. Ya está. Da igual por qué tengo esa información. Lo importante es atravesar la información. Es ya empezar a darle cambio. Ya está. Ya lo que pasó, pasó. La información que tengo integrada, la tengo integrada. Pero el que la tenga integrada no quiere decir que la tengo no la puedo mover. La puedo mover, la puedo atravesar en cualquier edad, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. La información se atraviesa, se modifica y se cambia. Así que pasamos al segundo beneficio. El segundo beneficio es que dejamos de poner el foco de atención fuera para atraer el foco de atención dentro de uno. Ya no es la responsabilidad en todo lo de afuera, ya no estamos en un momento de la responsabilidad está en el universo para ver si trae lluvia y entonces me crece bien lo que sembré. No, ya es un momento en el que no podemos detenernos a estar, es que mi hermano, es que mi marido, es que mi mamá, es que la vecina, para. Ya estamos en un momento en que vamos a integrar qué información tengo que yo reacciono de esa forma ante lo que está haciendo, pónganle el nombre que quieran. Me dices, pero ¿eso de qué va a cambiar? Yo ya sé que yo soy culpable y que yo... No. Para con las culpas. No te me vayas por... Y aquí quiero ser muy clara porque la línea es muy, muy fina. Hacernos cargo desde la responsabilidad. Y esto es una información potente. Ya es momento de tomar las riendas de tu vida. No es las riendas de mi vida la tiene lo que me está pasando, lo que me estresa. Es que mi jefe, es que mi marido.
No, a ver, recoge, vuelve a ti. ¿Qué información está sosteniendo esta realidad? Porque la información que tienes en tu campo sostiene esa realidad. ¿Quieres una realidad distinta? Tienes que modificar la información en tu interior que sostenga esa realidad nueva. Y sí, puede sonar cruel, pero es una realidad, nos guste o no. Si no tengo ese dinero que yo espero es porque no lo puedo sostener. Punto. ¿Quiero más dinero? Tengo que trabajar en poder sostener más dinero. Es que la relación que tengo no me gusta, no me siento bien. La información que tienes te alcanza para sostener esa realidad. ¿Quieres una relación mejor? Agranda tu vaso. Expande tu interior. Expande tu conciencia de información. Y ahí es en donde la cuántica nos ayuda mucho, nos aligera muchísimo el camino y por eso se los quiero decir con esta emoción y con esta fuerza. Si nosotros empezamos a modificar el campo de información interior, que pueda sostener esa realidad que quiero. La realidad que quiero llega. Pero ¿cómo va a llegar? Va a llegar. Tú no te preocupes de cómo llega. Lo importante es que llega. Y el tercer gran beneficio es que con los conocimientos de física cuántica podemos explotar nuestras capacidades. Nuestro cerebro es altamente capaz y eficiente. Ya no estamos en un momento en donde es que no sabemos qué funciona con el cerebro, es que ya sabemos mucha información de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona la atracción, de cómo funciona el magnetismo. Bueno, ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto para que me sigas diciendo es que no puedo. Ya estamos en un momento en donde hay herramientas para hacer que el cerebro funcione de forma más eficiente y no son unas herramientas así lejísimas y esto. Nuevamente, lo que yo quiero es traerles esta información tan elevada de forma práctica. ¿Y cuál es una forma súper sencilla de hacer que tu cerebro funcione en su máxima capacidad? Prestar atención a lo que quieres. Punto y se acabó. Y viene la pregunta de los 64,000. ¿Qué rayos quiero? Porque ahí es en donde está el punto medular. Justo qué quiero. Quiero compartir una meditación que esté súper bonita para principiantes. Eso quiero. Entonces, toda mi mente, todo mi corazón, todo mi ser va a empezar a guiarme al camino. ¿Lo voy a poder hacer a la primera? Pues ya vi que no. Esta vez ya vi que no, que voy a necesitar más intentos. Pero si yo tengo claro que quiero compartirles una meditación, ya la capacidad de mi cerebro empieza a ver redes, a estar en alerta y voy a empezar a percibir cosas que antes no percibía. Voy a empezar a tener ciertas intuiciones que me van a llevar a ese objetivo. A ver si fui clara. Mi intención es, esa supercapacidad no es que yo la tenga porque sea muy brillante, porque no es así, ¿eh? Ya saben cómo soy, ya me van conociendo. No es que yo sea una eminencia para nada. Esa misma capacidad que tiene mi cerebro, lo tiene tu cerebro. Así, sin más. Tu cerebro, el cerebro de tu hijo, el cerebro de tu hermano, el cerebro del que consideras más incapaz. ¿En dónde está la diferencia? En las herramientas para tener foco y decirle a todo tu cerebro, para allá voy. ¿Que me cuesta al principio? Pues sí, pero lo sigo. Lo sigo porque lo que quiero es esto. Y me dices, wow, pero es que esa pregunta y esa claridad es súper difícil, ¿cómo voy a saber qué quiero? Empieza a practicar. Lo que les insisto mucho de mis vídeos, practiquen.
voy a empezar a practicar con cosas sencillas. Y recuerdo que con mi hermana hace unos años empezamos a hacer un juego. Era un juego, diviértete en este proceso cuántico. Un juego en el que decíamos, no vamos a decir qué queremos. O sea, yo tengo en la idea que quiero que alguien me invite un helado, pero no lo voy a decir en palabras, solo voy a tener presente que alguien me invite un helado. Y entonces dejábamos pasar varios días pensando, y entonces empezaban a pasar cosas muy curiosas y muy divertidas. Llegaba una amiga y decía, ¿qué crees? Se me antojó un helado, ¿me acompañas? Vamos. O sea, empezaban a pasar cosas. Empieza a practicarlo así como un juego. Empieza a integrarlo, insisto, no con cosas enormes. Empieza a practicar con cosas muy pequeñitas, que sean como mucho más fáciles de aterrizar, de traer en materia, de materializar. Y me dices, es que, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué las cosas chiquitas sí las puedo manifestar y las cosas grandes me cuesta? Y aquí la clave es, que recuerdas lo que decía al principio del vídeo, que el cuerpo va a materializar lo que pueda sostener. Entonces, pues con cosas más grandes, el detalle es que se empieza a bloquear con patrones, con ideas, creencias y demás. Sin embargo, les puedo decir que si estás enfocada en un objetivo y tú estás clara en ese objetivo, todo tu sistema te empieza a llevar a ese objetivo. Y la terapia cuántica en este sentido, ¿en qué te ayuda? En tener claridad, en tener coherencia y entonces que la vida vaya fluyendo mucho más sencilla. Si te gustó este contenido, compártelo. Ayúdame a llegar a más personas. Suscríbete a mi canal para que sigamos creciendo, porque vamos muy bien, apenas estoy iniciando y veo buena respuesta, que eso me ayuda a seguir compartiendo esta información y mejorando la vida de muchas mujeres. Así que te veo en el siguiente video.